fantásticas aminas. El átomo de nitrógeno está presente en muchas sustancias de interés biológico e industrial. Aminas, aminoácidos, amidas, proteínas, vitaminas. ¿Pero qué son las aminas? Las aminas pueden entenderse como derivados del amoníaco, NH3. Se clasifican según el número de radicales alquilo o arilo unidos al átomo de nitrógeno. Una amina es un nucleófilo o una base de Lewis, debido a que el par solitario de electrones no enlazantes pueden formar un enlace con un electrófilo. Una amina también puede actuar como base de Brewster y Lowry, aceptando un protón de un ácido. Cuando una amina actúa como un nucleófilo, se forma un enlace nitrógeno-carbono. Cuando actúa como una base, se forma un enlace nitrógeno-hidrógeno. Empezaremos mencionando los diferentes mecanismos de las aminas. La primera es la acilación de aminas. Las aminas primarias y secundarias reaccionan con haluros de ácido para formar amidas. Las aminas unidas a un radical más haluros de ácido unidos a otro radical nos dan como resultado el haluro de ácido unido a la amina con sus respectivos radicales, más ácido clorhídrico. Pero, ¿por qué sucede esto? El nitrógeno de la amina atacará al carbono carbonílico y desplazará al cloruro. Para verlo más claro tenemos un ejemplo. El haluro de ácido unido a un radical benceno más una amida unido a un radical CH3 nos da como resultado el haluro del ácido desplazando el cloro y en su lugar la amina con su radical. Esto pasa porque el nitrógeno de la amina ataca al carbono carbonílico formando un intermedio tetraédrico. El desplazamiento del cloruro da lugar a la amina como producto final. Otro mecanismo es la eliminación de Hofmann. El grupo amino se puede transformar en un buen grupo saliente mediante una metilación exhaustiva, que lo transforma en una sal de amonio cuaternario. La metilación exhaustiva generalmente se lleva a cabo utilizando yoduro de metilo. Después de la metilación exhaustiva, la sal de amonio se trata con óxido de plata y agua para convertirlo en una sal de hidróxido. Tras el calentamiento tiene lugar la eliminación produciendo un alqueno. Cuando se puede formar más de un alqueno, el alqueno menos sustituido será el producto principal, producto de Hofmann. Otro mecanismo son los productos de oxidación de una amina. Las aminas se oxidan fácilmente incluso al aire. Los agentes oxidantes más comunes son el peróxido de hidrógeno y el ácido metacloroperbenzoico. Las aminas secundarias se oxidan a hidroxilamina. Las aminas terciarias se oxidan a óxidos de amina. Algunos estados de oxidación de las aminas y sus productos de oxidación. Una amina con un carbono y un radical es una imina. Una amina cargada positivamente es una sal de amonio. Una amina unida a 1H es una hidroxilamina. Una amina con un oxígeno neutro es un óxido de amina. Una amina unida a un radical con un doble enlace de oxígeno es nitroso. Y una amina unida a un radical y a dos oxígenos es un nitro. Otro mecanismo es la preparación de los óxidos de amina. Las aminas terciarias se oxidan a óxidos de amina frecuentemente con buen rendimiento. Para esta oxidación se puede utilizar peróxido de hidrógeno como un peroxiácido. Primero tenemos la amina terciaria unido al peróxido de hidrógeno y da como resultado un óxido de amino terciario. Las aminas terciarias se oxidan a óxidos de amina, frecuentemente con buen rendimiento. Para esta oxidación se puede utilizar peróxido de hidrógeno ya antes mencionado o un peroxiácido. Primero tenemos la amina terciaria más un peroxiácido en este caso. Nos da como resultado un óxido de amina terciaria unido a un oxígeno que se separa del peroxiácido para oxidar la amina, más agua. El óxido de amina tiene una carga positiva en el nitrógeno. Otro mecanismo es la eliminación de Coop. La eliminación de Coop permite obtener alquenos a partir de aminas terciarias. La reacción consiste en oxidar la amina terciaria formando un N-óxido de amina, que por calentamiento elimina de forma intramolecular originando el alqueno. Este se divide en dos etapas. Etapa 1, la formación del N-óxido de amina. El agua oxigenada o los dos perácidos oxidan la amina terciaria formando óxidos de amina. La etapa 2, el oxígeno arranca el protón del carbono B, formándose un doble enlace con pérdida simultánea de nitrógeno en forma de hidroxilamina. Mecanismo en la reacción de aminas con ácido nitroso. Esto es que el ácido nitroso se protona, pierde agua para formar el ion nitrosonio.
Primero, el ácido nitroso acepta protones. Estos protones se van hacia el oxígeno, dejándolo con carga positiva, creando un ácido nitroso protonado. El agua se pierde. Se pierde el agua y se crea un ion nitroso. Las aminas primarias en contacto con ácido nitroso forman sales de diazonio. Las aminas secundarias en contacto con ácido nitroso forman N-nitrosaminas. Como dato extra, se ha visto que causan cáncer a los animales de laboratorio. Otro mecanismo es la formación de sales de diazonio. Las aminas primarias reaccionan con ácido nitroso vía ion nitrosonio para formar cationes diazonio. Este procedimiento se denomina diazoación de una amina. La amina ataca al ion nitrosonio y forma una N-nitrosoamina. La transferencia de protones seguida de protonación y la pérdida de agua dan lugar al catión diazonio. La transferencia de un protón o tautomería del nitrógeno al oxígeno forman un grupo hidroxilo y un segundo enlace nitrógeno-nitrógeno. La protonación del segundo hidroxilo seguida de la pérdida de agua da lugar al catión diazonio. La transferencia de protones seguida de protonación y la pérdida de agua dan lugar al catión diazonio. Otro mecanismo es la reacción de Sandmeyer. Esta consiste en la sustitución de un grupo amino en una amina aromática primaria por los grupos cloro, bromo o cianuro. Esto se consigue mediante la formación primero de la correspondiente sal de diazonio, que a continuación se hace reaccionar con la respectiva sal de cobre, cloro, bromo o cianuro. En la aminación reductiva de la síntesis de aminas terciarias ocurre lo mismo, solo que ahora la acetona o el aldehído se une a su amina secundaria creando una sal dimino que se reducirá y creará una amina terciaria. Tenemos un ejemplo con el ciclohexanona. Al unirse con su amina secundaria crea una sal dimino que ésta se reduce con ácido acético creando una NN-dimetilciclohexilamina que es su amina terciaria. El mecanismo es la síntesis de Gabriel. Este es un procedimiento químico que permite obtener con buenos rendimientos aminas primarias a partir de los genuros de alquilo utilizando aniones ftalamidatos. Fue nombrado así en honor al químico alemán Sigmund Gabriel. Un ejemplo es la unión del anión ftalamidato que se une a un haluro de alquilo creando un N-alquili-ftalamida. Al reaccionar con calor crea una amina primaria más ftalhidracida. La síntesis de Gabriel es una forma rápida y fácil de obtener aminas primarias sin productos polialquilados. Otro mecanismo es la reducción de nitrocompuestos. Los grupos nitroaromáticos y alifáticos se reducen fácilmente a grupo amino. La forma más frecuente de llevarlo a cabo es por hidrogenación catalítica o mediante reducción con un metal activo en medio ácido. Los catalizadores pueden ser níquel, paladio o platino. Los metales activos, fierro, zinc o estaño. Tenemos un ejemplo con el ortonitrotolueno, que al reaccionar con su catalizador níquel y hidrógeno da como resultado el ortotoluidina y como podemos observar tiene presencia de amina. Otro mecanismo es el reordenamiento o transposición de Hofmann de amidas. En presencia de una base fuerte, las amidas primarias reaccionan con cloro o bromo para dar lugar a aminas con la pérdida del átomo de carbono carbonílico. Primero tenemos la amida primaria, más cloro o bromo, más una base fuerte, que en este caso es el hidróxido de sodio. Nos da lugar a una amina más dos moléculas, ya sea de cloruro de sodio o bromuro de sodio, más carbonato de sodio, más dos moléculas de agua. Por lo tanto, el producto tendrá un carbono menos por carbonilo que el material de partida. Este se divide en varios pasos. El paso 1 consiste en la sustitución de uno de los átomos de hidrógeno del nitrógeno por un halógeno, en este caso el bromo. El paso 2 es la desprotonación de la N-bromamida, da lugar a otro anión estabilizado por resonancia. El átomo de bromo de la N-bromamida desprotonada es un grupo saliente potencial. Sin embargo, para que el bromuro se elimine, el grupo alquilo ha de migrar hacia el nitrógeno. Este es el paso del reordenamiento, dando lugar a un isocianato intermedio. El paso 3 es que los isocianatos anteriormente reaccionarán rápidamente con agua para dar lugar a ácidos carbámicos. El grupo hidroxilo del agua ataca el carbono del isocianato y tras la protonación produce el ácido. El último paso
es la descarboxilación del ácido carbámico, da lugar a la amina y dióxido de carbono. Esto sucede porque un grupo hidroxilo desprotona al ácido carbámico, haciendo que comience una reacción de descarboxilación. La amina producida se protona por agua. Son los diferentes mecanismos de oxidación de las aminas en los cuales se llevaron distintas reacciones, dando lugar a distintos compuestos ya mencionados. Como ven, el mundo de las aminas es fascinante. Los colaboradores de este video fueron la Yusa alias la Tere, Miriam, Nadia, Jackie y Norma. Esperemos si les haya gustado mucho. Muchas gracias. ¡Gracias!